Hola, ¿cómo están? Yo soy el apóstol Gerardo Marín. Para mí es un gusto anunciarles hoy que damos inicio a una serie de pequeñas enseñanzas que vamos a estar compartiendo en algún momento con cada uno de ustedes. Y les ruego pues que dispongamos el corazón, creo que Dios nos va a enseñar. Y hoy quiero hablarles un poquitito sobre qué es lo que pasa cuando Dios nos habla. ¿Qué sucede cuando habla Dios? Esa es una pregunta muy importante para todos nosotros. Hay un proverbio que dice que el poder de la vida y de la muerte están en poder de la lengua. Proverbio 18:21 dice eso. Ahora, obvio, ese poder está, pero es en la boca del Señor, no necesariamente en la boca de los hombres, de las personas. Entonces, quisiera pues que aprendamos hoy un poquito sobre qué es lo que sucede al hablar. ¿Qué pasa cuando Dios habla? Por ejemplo, hermanos, tenemos, voy a citar algunos ejemplos. Eh, por ejemplo, había un leproso. Este leproso fue a Jesús y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo: quiero, sé limpio. Inmediatamente el leproso fue limpio. O por ejemplo, un ciego, el ciego Bartimeo. Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dice: Señor, que recobre la vista. Y el Señor le dice: hágase como has creído. Inmediatamente recobra él la vista. O por ejemplo, también tenemos el caso de Jesús ante el sepulcro de Lázaro. Él llega al sepulcro, Lázaro tiene 4 días de muerto, él ordena que quiten la piedra y él habla. Y él dice: Lázaro, ven fuera. ¿Qué pasó ahí? Inmediatamente aquel hombre que tenía 4 días de estar muerto, ante el asombro de todos los que estaban ahí, imagínense lo que hubiera sido estar ahí. Yo siempre he dicho de una manera jocosa: yo seguro salgo en carrera porque me va a dar miedo ver un muerto salir. Pero el muerto salió envuelto en las telas que lo envolvían al muerto. Pero fue como resultado de que el Señor habló. Y en el Génesis, cuando leemos el libro del Génesis, vemos a Dios, lo vemos a Él hablando: sea la luz, y la luz fue; sea esto, sea lo otro, y aquello sucedió. Entonces, cuán poderoso realmente es que el Señor hable. Tenemos ejemplos en la Biblia también de que el Señor habló y vino muerte sobre algunas personas. Hay muchos ejemplos también. Entonces, tanto la vida como la muerte están en poder de la lengua, pero comencemos hablando de Dios. Ahora, el hombre es el que provoca al Señor en muchos de los casos que hemos citado. Es el hombre el que hace que Dios hable. El hombre, usted que me está viendo, usted puede hacer que Dios hable, que Dios diga algo, que Dios, ponerlo a Dios a hablar, por decirlo de alguna manera. La fe, hay un pasaje en la escritura que está en el libro de Mateo, capítulo 8, versículos 5 y 13, y también está en el capítulo 7 de Lucas. Es el relato de un hombre que tiene un siervo, un servidor. Ese hombre es conocido como el centurión romano. Este hombre tiene su siervo enfermo y en el libro de Lucas dice que él era un siervo que él amaba mucho. Y entonces, primeramente, este centurión, que es el jefe de un batallón de 100 personas, por decirlo de alguna manera, envía donde Jesús para que Jesús venga a la casa de él y le sane al enfermo, a su siervo. Era que el centurión había oído hablar de Jesús. Él había oído hablar de Jesús. Y entonces mandó a la gente, pero después como que él recapacita y se viene él y le dice al Señor: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Esto que el centurión está haciendo es lo que nosotros popularmente conocemos como orar. Lo que el centurión vino fue a hablar con Jesús. Orar es hablar. Cuando nosotros oramos, nosotros podemos hacer que Dios hable. Espero llegar a ese punto ahorita. Y entonces el centurión llegó donde el Señor, donde Jesús, y le dijo: Señor, no hace falta que vayas a mi casa. Di
di la palabra. Ven, hermanos, amigos, ven. Él le dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo estoy acostumbrado a decir cosas y suceden, porque yo estoy bajo autoridad y tengo a personas que están bajo mis órdenes. Y le digo a aquel que vaya y le digo al otro que venga y viene. Y entonces Jesús, cuando lo escuchó hablar de esa manera, dice que se asombró y dijo, si la muletilla del guau estaba en ese tiempo, me parece que el Señor ha de haber dicho, guau. Y el Señor dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y le dijo, vete y como has creído, así sea. Cuando el hombre llegó a la casa del centurión, el siervo estaba completamente sano. Este centurión, en la oración que él le hizo al Señor, tal vez alguien dice, no, pero es que él no estaba orando, porque nosotros tenemos una idea de la oración un poquito religiosa. Pensamos, hermanos, que es que uno tiene que estar solo y que solamente uno habla y habla y habla y ahí a ver si pasa algo. Pero orar es hablar con Dios, es hablar con el Señor. Por lo tanto, lo que el centurión estaba haciendo era orando, hablando. La oración es un diálogo. Yo hablo con Dios, Dios me habla a mí. Y eso, lo maravilloso es que cualquiera lo puede hacer. Usted que me está viendo, tal vez usted dice, es que yo soy muy indigno, yo no puedo hablar con él. Bueno, permítame decirte que este centurión no era un creyente de Dios necesariamente. No, no, no. Y la Biblia está llena de casos de personas que llegaron a hablar con el Señor. Por ejemplo, una sirofenicia también que llegó a hablar con el Señor y le pidió que hiciera algo exactamente siguiendo la misma línea de lo que yo estoy hablándoles. Y entonces, el Señor, hermanos, habló, repito, y el centurión, el siervo del centurión recibió su sanidad. Orar, cuando oremos, hermanos, tratemos de hacer que Él hable. Y para ir concluyendo, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13, dice la escritura, dice, cito textual, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Ahí está hablando, hermanos y amigos, de que cuando nosotros creemos, hablamos. ¿Qué fue lo que hizo el centurión? Si lees con cuidadito el pasaje del centurión, que se lo cité en Mateo 8 y en Lucas 7, te vas a dar cuenta que el centurión oyó hablar de Jesús y creyó. Y entonces fue a hablar con Jesús. Creí. Entonces nosotros, por ejemplo, usted me está oyendo. Si usted cree, entonces usted va a ir a hablar con Jesús. El centurión oyó hablar de Jesús. A Jesús le impacta, para Jesús es impresionante cuando un hombre o cuando una mujer, sea quien sea, religioso o no religioso, cuando esa persona habla con él creyéndole. Yo estoy tratando de que usted crea que usted puede hablar con Jesús y que usted puede llegar donde Jesús y decirle, Señor, yo creo que si tú dices la palabra, que si tú hablas y ahora sí, ponga tu problema, ponga tu necesidad. Puede ser una sanidad para ti mismo, puede ser una sanidad para un familiar, puede ser que necesitas luz y entendimiento de Dios para conocerlo a Él mejor. Puede ser que necesites una instrucción, una dirección precisa y puntual de parte de Dios. Lo que sea, dígale, Señor, yo creo que si tú dices la palabra, va a suceder lo que tú digas. Señor, necesito que tú digas que mi esposo va a cambiar, que mis hijos van a cambiar, que la sanidad la vamos a recibir, que no sé, que el problema, que la puerta que está cerrada se abre. Señor, yo creo que si tú hablas, eso sucederá. No es la oración la que tiene el poder, amigos. Es aquel a quien nosotros le hablamos. En una ocasión alguien dijo, una palabra tuya bastará para sanarme. Y entonces orar se trata de llegar al Señor y ver o lograr que Él hable, que Él diga, tu esposo va a cambiar, tu hijo se va a sanar, tu problema se va a solucionar. Y cuando Dios habla, las cosas suceden.
Acuérdese los ejemplos que le puse. Lázaro, ven fuera, y el muerto resucitó. Si quieres, puede limpiarme, dijo el leproso. El Señor le dijo, quiero, sé limpio, y fue limpio. Solo necesitamos, amigos queridos, que el Señor hable. Creí. Ahora usted cree lo que yo estoy diciéndole. Ajá, el centurión creyó y fue donde Jesús, porque él había oído hablar de Jesús y creyó. Yo quiero decirle que Jesús tiene todo el poder, que Jesucristo, en la boca de Jesucristo está la vida, está la salvación, está la transformación de la situación que usted está pasando. Por más grave que sea, ¿quién me va a decir a mí que la situación de Lázaro no era gravísima? 4 días de muerto. No había esperanza para ningún hombre, pero ahí estaba Jesús. Querido y querida, vaya donde Jesús y dígale, Señor, yo creo. Di la palabra, Señor. Dígale, Señor, yo creo. Di la palabra y va a suceder lo que usted le está pidiendo al Señor que hable. Yo solo necesito que el Señor diga, tus hijos cambiarán, tu familia cambiará. Señor, eso es lo que yo necesito. Solo que tú digas la palabra que sí, que tú dé la orden, que tú mandes que suceda y aquello sucederá. Que así sea. Un fuerte abrazo y espero que a partir de hoy hables con el Señor y usted provoque que Él hable, porque cuando Él habla, las cosas suceden. Amén.